bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti y quédate hasta el final de la lectura porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias por suscribirte al canal, me encanta tenerte como suscriptor o como suscriptora, es una bendición que estés aquí y te invito a que seas parte de la comunidad. También dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Te estoy dejando también en los comentarios el link para mi nuevo canal de interactivo para que puedas ver más lecturas en ese canal también. Durante el mes de septiembre tendremos un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo. Así que si te gustaría saber de qué se trata, te invito a contactarme por el WhatsApp, que está aquí abajito en la descripción del video. Bien, vamos a entrar a ver qué es lo que está sucediendo en este desastre, Tauro. No pasa nada, vamos a mirar un poco más. Bien, está la carta del loco, me llama la atención. Esto me da la impresión de alguna especie de alma libre. Acá hay alguien que cortó algo. Hasta incluso pudo haber sido la influencia de un tercero. Con The Tripping Squirrel, y esta es tu energía, es como que hay poca claridad en tu vida, quizás acerca de lo que quieres hacer o con respecto a lo que está pasando con esta persona. Veo que los dos están sufriendo bastante, la verdad. Tu persona puede tener una energía bastante compleja, hasta incluso puede llegar a ser cruel o manipulador o tener este corazón más frío con témpano de hielo, o por lo menos es así como se percibe. El caballero de pentáculos es como que se ha perdido alguna especie de oferta de estabilidad contigo. Vamos a mirar un poco más de qué se trata, porque al final de la lectura tenemos un 8 de bastos y cualquier silencio que pueda haber entre ustedes es posible que se vaya a quebrar. Me gustaría saber de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta lectura y cuáles son los sentimientos de la persona de Tauro hacia Tauro? Tenemos un 3 de copas al reverso, la carta de la justicia al reverso. Se siente abandonado o abandonada a partir de esta separación entre ustedes. Insisto que siente como la pérdida de algo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Tenemos el 6 de copas al reverso. Nuevamente cartas que indican desconexión. Paje de copas al reverso. Rey de copas al reverso. ¿Qué está pasando aquí? Quizá tú ya sientes que esta persona es como si te estuviera dando la espalda. Pero con tantas cartas de copas me llama la atención. Es como si principalmente estuviera poniendo la mente por sobre el corazón. Y definitivamente no está tomando las mejores decisiones. Es como si se estuviera arrancando de esto en vez de hacerse cargo y le termina haciendo daño a ambos, a los dos involucrados. Bien, puede haber cierta distancia entre ustedes también, distancia emocional, pero acá hay un caballero de copas. Entonces siento que tu persona está tomando la decisión entre, bueno, voy con Tauro o termino el ciclo con la carta del mundo. Vamos a ver un poco más tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de Tauro? Tauro, la estás pasando muy malito. Ok, con el rey de pentáculos siento que te están pidiendo que te enfoques en tu carrera, en tu trabajo, que sigas trabajando en ti, que comiences a tomar las mejores decisiones tú para tu vida. Hay ciertas cosas que tenemos que aceptar, hay ciertas cosas que quizás no van a cambiar que tenemos que aceptar. Bien, y tenemos que ponerlas en la luz. Y tener el coraje de seguir avanzando. Dentro de todas las opciones que tienes para tomar, ¿cuál es la que significa más amor propio, Tauro? Eso es. Me gustaría saber de qué se trata este 8 de bastos. ¿De qué se trata este 8 de bastos?
Hay ciertos como secretos o cosas que quieren salir a la luz. Y siento que después de una exploración en particular, espiritual, o de este proceso que está haciendo tu persona especial, hay un as de copas. Me parece bastante interesante. ¿De qué se trata este as de copas? Insisto, es como si tu persona estuviera evadiendo todo esto, pero veo muchas cartas de copas para hacer una lectura de amor. Es como que su mente le traiciona, ¿no? Le traiciona, quizás una persona que también prefiere estar solo o sola de alguna forma, quizás le cuesta el compromiso, pero acá hay ofertas de amor. ¿Qué es lo que pasa? Que él está evadiendo, él o ella, está evadiendo todo este proceso de un despertar espiritual y de conectarse con sus verdaderas emociones. O sea, al final de la lectura tengo un as de copas, un 2 de copas y una reina de copas. Está evadiendo. Absolutamente. Y acá van a haber dos opciones. O se hace cargo o se va. Pero yo siento que a la larga decide hacerse cargo. Me gustaría mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? La carta del conocerse, atracción. Sanando asuntos familiares que quizás se lo pueden mantener ocupado u ocupada. Sigue habiendo química, compromiso, claro, situaciones familiares, y también pueden haber niños que tengan que ver en este asunto, y si es que no son niños, literales niños, tiene que ver con que tienen que sanar un poco su niño al interior, ¿no? Su niño interior con esa herida del abandono que tiene dentro suyo. Está la química. Me gustaría ver cartas mucho más fuertes todavía de conexión de almas gemelas o llamas gemelas para ver si es que esto realmente se puede trascender. También me gustaría ver si es que esta conexión te conviene. Le vamos a hacer la pregunta a los guías espirituales luego de ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona de Tauro hacia Tauro? No creo ser merecedor de tu amor. Esta es una conexión de almas gemelas. Siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. Estoy confundido. No sé lo que quiero. Nunca podría traicionarte. Pero hay otras cosas que se interponen en nuestra relación. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy, porque quiero reconciliarme contigo. Pero al mismo tiempo lo siento, pero quiero mi soltería. O sea, esta persona no tiene idea qué quiere. Yo sí siento que le tira mucho más los sentimientos hacia ti. Todo dependerá de si es que le gana el miedo o no. Y eso hay que ir viéndolo principalmente en las siguientes lecturas. Pero lo que se guarda es esa disyuntiva. Y vemos acá con la carta de la justicia que al final del día no está tomando mejores decisiones para sí mismo. Porque no trabajar en las conexiones que uno tiene también es señal de poco amor propio, ¿no? Ay, 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 qué complejo, qué complejo. Me gustaría ver, guías espirituales, cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Piscis, un Géminis, un Leo o un Escorpio. Vamos a ver, Tauro. Recuerda que estos signos no son limitantes y puedes estar lidiando con otros signos que no sean estos. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Tauro hacia Tauro. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Tauro hacia Tauro? El 4 de pentáculos, la carta del mundo. El 9 de espadas, el 8 de bastos y el as de bastos. ¿Sí? O sea, esta persona realmente es como, por más, lo puede evadir por un tiempo, o sea, es como que puede correr, pero no escaparse, no esconderse. ¿Cómo es? Bueno, ustedes lo saben de lo que estoy hablando. Puedes correr, pero no esconderte, da lo mismo. O puedes esconderte y no salir, no sé cómo es, me cuentan ahí en los comentarios. Pero no le puede durar mucho tiempo. Ven aquí la carta, en esta carta del 4
de pentáculos, esta persona se está reteniendo. Sin embargo, acá la muerte como que le dice, bueno, tienes que soltar eso, tienes que poder liberarte de esos miedos que te retienen. Y cuando pasa eso, porque sí lo vemos enfrentándose a esos miedos, como esas pesadillas, ¿no? De este 9 de espadas que nos salió también anteriormente. Toma cierta acción rápida hacia ti. Hay unas de bastos. Quiere hacer estos nuevos comienzos contigo. Tiene que liberarse de sus prisiones mentales y lo vemos haciéndolo de una forma u otra. 5 de bastos, todavía lo está peleando, ¿no? Lo está peleando, pero al final del día sabe que tiene que tomar una decisión. Y la decisión es tener el coraje para hacer lo que realmente siente. Siento que de una forma u otra está divinamente guiado a, tarde o temprano, a que pueda abrir los ojos. ¿Bien? Ay, 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 qué lecturilla. Vamos a ver, si es que esto se arregla entre Tauro y su persona y está esta comunicación, está este posible nuevo comienzo. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuándo sería? Te estoy dejando 3 cartas aquí en la mesa. Te invito a que puedas elegir una de estas 3 cartas para hacer de esto algo más específico y entremos a mirar cuándo podría darse esta conexión o reconexión entre ustedes, si es que eso es lo que tú quieres. La primera carta nos habla de las espadas. Las espadas nos puede estar hablando de otoño o de 5 años. Cuando a mí me salen cartas de espadas, puede ser que posiblemente ni siquiera llegue a suceder. Bien, entonces especial atención si es que eso es lo que tú quieres para ti o no. Para el segundo grupo tenemos un 7 de copas. Este 7 de copas nos puede estar hablando de el invierno o 7 días. Y finalmente tenemos una carta de espada nuevamente que puede representar el otoño o dentro de un año que tu persona está sanando todo esto y que se da. Bueno, eso ya será elección de cada uno, ¿no? Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta lectura y vamos a pasar a darte... me gustaría ver, antes del último consejo, ¿no? Saber si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros tauros? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros tauros? ¿No es el tiempo correcto? Es momento de sanar, de enfocarte en tu propia salud, porque ya estás listo para hacer este proceso de sanación. No necesariamente está terminado todo acá, pero sí nos hablan de tiempos divinos. ¿Bien? Pero quizá también tienes que estar listo tú o lista tú de forma emocional para dar un paso más allá. Bien, sigue trabajando en ti. Este es el aspecto de la lectura. No necesariamente todo está terminado, pero quizá tiene que ir sucediendo en tiempos divinos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los últimos consejos para Tauro? Bien, los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen, ¿ok? Mantén los pensamientos positivos porque están a punto de dar frutos. No te des por vencido. Todos somos uno. Cuando te hago daño, también me hago daño a mí mismo. Esto significa que ambas partes tienen que ser conscientes también de la conducta, de lo que están entregando y de lo que se le está siendo entregado de esa forma, ¿no? También, especial ojo, ¿no? Y siento que este mensaje va para tu persona. Cuando le estamos haciendo daño a Tauro sin querer queriéndolo, nos estamos dañando a nosotros mismos también. Mantén los pensamientos positivos para ti, Tauro. No te des por vencido, por vencida. Sigue trabajando en ti, en la búsqueda de esa claridad mental que necesitas. Revisa cuáles son las creencias que te están limitando en esta ocasión o qué es lo que te está obstaculizando, qué es lo que está en nuestra mente que quizá no nos está permitiendo avanzar de la forma en la que quisiéramos, ¿ok? Muchísimas gracias, Tauro, por estar aquí. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. No te olvides de suscribirte al canal, a este canal y también a mi nuevo canal de interactivos. Y también aprovechar el descuento del mes en tu primera sesión terapéutica. Nos vemos la próxima semana con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.